Hola, muy buenos días aquí en México, muy buenos días también en Sudamérica. Soy Palti Sommerstein, tengo un doctorado en desarrollo humano con especialidad en superación de crisis, terapeuta médico familiar, maestría en psicoterapia, muchas otras cosas, pero yo me defino como mago, que yo trabajo de mago. Y para mí, la mejor magia es hacer que la gente esté lo mejor posible, lo antes posible. Y el tema de hoy, tratamiento de resolución de duelos, luto, pérdida, me parece que es una cosa bien importante para el hecho de que es algo que todos lo pasamos. Fíjate que en el siglo XVIII, una persona, el rabino Nachman de Breslav, dijo que es más difícil resucitar a un vivo que resucitar a un muerto. Pues puede parecer una locura, y más en el siglo XVIII, pero fíjate que tiene razón. Tal vez resucitar un muerto se lo dejaba al de arriba, y la cuestión de que resucitar a un vivo era algo nuestro, era una tarea de la gente que estamos en contacto con esas personas. Y básicamente, ¿quién es ese vivo, ese tipo de Walking Dead? Esa persona que está tal vez muy deprimida, que tuvo un luto, que tuvo una pérdida, que tuvo un duelo, que qué sé yo. Y déjame por favor comenzar con una historia real que me pasó a mí durante el sismo. Pues resulta que durante el sismo, mi papá me habla por teléfono. Yo soy nacido en Buenos Aires, Argentina, mi acento lo dice, y me dice: oye, pero qué cosas complicadas hay ahí en México con lo del sismo del 2017. Y digo: sí, fíjate que está muy complicado, muchas casas se cayeron, mucha bronca, ¿no? Y él me dice: sí, pero fíjate que hay un periodista argentino que él está ahora en México, y desde México nos dijo que en un edificio encontraron a dos hermanitos abrazados, muertos. Y le digo: pa, eso me parece algo de una telenovela truculenta de alguna televisora. Y ahí quedó. ¿Sabes que yo durante el sismo formé parte de las brigadas de ayuda, de contención, de ayuda psicológica de una organización que se llama Cadena, que es una organización que trabaja en ayuda de desastres naturales? Pues yo, como miembro de Cadena en el momento del sismo, pues me mandaron a hacer atendimiento a la gente del albergue Padre Quino, que ese albergue Padre Quino pues estaba cerca de uno de los multifamiliares, grandes edificios que estaba por Álvaro Obregón. Y resulta que entro al albergue, y en el albergue hay un enorme gimnasio. En el gimnasio lleno de gente, bolsas de dormir, una cosa u otra, y en el medio del gimnasio hay una cama, arriba de una tarima, y en esa cama sentada dos mujeres de edad. Me acerco a las mujeres, me presento con las mujeres, y entonces una de las mujeres hace: no sé qué voy a hacer de mi vida. Yo me callo la boca y le escucho. La amiga la mira, le toma de la mano y ella dice: sí, no sé qué voy a hacer de mi vida. Y entonces, ahí es cuando
en ese momento, la señora respira profundo y dice, mis nietitos. Yo le hago así con la mano, por supuesto que cerrando mi boca, y dice, es que sabes, encontraron a mis nietitos abrazados abajo de los escombros del multifamiliar. Y te prometo que como ahora, cada vez que lo cuento la piel se me enchina. Yo sentía que en ese momento el de arriba estaba como un titiritero diciéndome, oye, ¿tú pensabas que lo que te contó tu papá, que le había dicho el periodista en la radio, en la televisión, de esos hermanitos, era una mala historia de un culebrón de alguna televisora? Pues sí, sí pasó. Y esa es la abuela. Y a ver entonces, ¿cómo haces tú para poder solucionar esa situación? Aquí estás, te traje adelante de la abuela. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues yo lo que hice fue utilizar una técnica de psicoterapia ericksoniana, de la cual tengo el honor de tener el grado de maestría y ser profesor a nivel nacional, que esa técnica se llama la utilización. ¿Qué es la utilización? Es utilizar lo que la gente trae para, desde lo que la gente trae, ahí comenzar empatía y tener un tema que dispare para poder hablar. Yo le escucho a la señora, me quedo con mi piel enchinada y le digo, mire, se me ha enchinado la piel. ¿Sabe por qué se me ha enchinado la piel? Porque yo escuché de sus nietitos por mi papá que vive en Buenos Aires, Argentina. Y la señora y la amiga se quedaron y dice, ¿hasta Argentina? ¿Y cómo es eso? Sí, claro. Pues para demostrar lo terrible del sismo, nombraron a sus nietitos. Y ahí la señora empezó a contarme qué había pasado ese día, X, Y y Z, que había pasado que ese día los niños no habían podido ir a la escuela y qué pasó con varias situaciones. Y ahí comenzamos a trabajar con ella. ¿Con qué? Con varias cosas que lo vamos a ir viendo alrededor de nuestra plática. Y fíjate que con esta mujer empezamos a trabajar la cuestión de su luto, la cuestión de su duelo, la cuestión de su pérdida. Porque fíjate que el luto, el duelo y la pérdida es como si nosotros tuviésemos una línea de tiempo y de repente ¡pum! Vuela esa línea de tiempo por el aire porque algo corta esa línea de tiempo y hace que la gente esté en otra situación. De lo que estaba, ¿cuándo? 1 milisegundo atrás. Y fíjate que de repente podemos tomar muchas formas de poder decir qué es el luto, muchas formas de poder decir qué es el duelo. Y una de las primeras formas que te quiero traer es la definición del doctor Enrico Cazzaniga, que dice en italiano, luto y duelo es una misma idea. Y para el doctor Cazzaniga, luto y duelo es aquel tiempo que anticipa o viene después de la pérdida de un lazo. Que anticipa o que viene después de la pérdida de un lazo. Y claro que esa pérdida, ese momento en que de repente cambia esa línea de tiempo, una forma enormemente complicada para la persona, eso implica también de repente en un cambio del estilo de vida. Cómo se organiza la vida cotidiana de esa gente y cómo se toman
futuras decisiones en esa vida. Hay gente que me dice, Palti, ¿y cómo se trata eso en niños? Lo podemos ver, aunque de repente sería toda una cuestión de una transmisión solamente para hablar luto y duelo en niños. Pero algo que sí te puedo decir es que en niños, de una forma u otra, trata, por ejemplo, de evitar de decir, se quedó dormido y ya no despierta. Porque chequen la mente de un niño. Cuando de repente dice, ok, hay una línea de tiempo que dice que me voy a dormir, me despierto, veo de vuelta a mis seres queridos, a mis amigos, y si de repente la gente en que yo confío, la gente que me da seguridad, me dice, se quedó dormido, órale, ¿ese niño va a querer volver a dormir? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque va a tener mucho miedo. ¿De qué? De quedar dormido y a evitar ya no poder volver a despertarse. O de repente va a estar toda la noche de una forma o de otra para que nadie duerma. ¿Por qué? Y por miedo, ese temor de que si llegan a quedar dormidos, ya no despierten. Otra cosa con niños es darles seguridad, estar con ellos, escucharlos y otras cosas que vamos a ir viendo durante nuestro programa. La cuestión es que, de acuerdo al doctor Galimberti, el dottore Galimberti, pues la pérdida puede ser de muchas cosas. Y es cierto, una pérdida, un luto, un duelo, se puede dar por un ser querido fallecido, pero también por un trabajo que se perdió, también por una relación que se rompe. Y ahí fíjate que cuando viene alguien a mi consulta y me dice, Palti, es que estoy deprimido, muy triste, no sé qué hacer, no veo una forma determinada de futuro porque perdí mi trabajo o me cortó mi novia, mi novio o un divorcio, pues fíjate que yo entiendo, de acuerdo a la escuela con la que yo trabajo, la escuela en la cual me formé y que yo comparto desde esa escuela mis formas de psicoterapia, que si yo me quedo con el trabajo, si yo me quedo con el rompimiento que la novia lo pateó o el novio le cortó o ese tipo de cosas, pues no voy a ningún lado. ¿Por qué? Porque si me quedo únicamente en eso, lo que estoy diciendo que la persona es solamente la novia que lo dejó, el novio que lo dejó o el trabajo que perdió. Para mí la persona es muchísimo más de eso, muchísimo más que eso. Y entonces, continuemos un poquito más. En italiano, luto deriva, tal como lo puedes leer, fíjate, del latín lucto, del verbo lugere, que en sentido primitivo significa ser en luto, portar en luto. ¿Qué significa? Pues ¿sabes qué? Mucha gente cuando está en luto, está todo de luto, está toda de luto. Cuando está en pérdida, está completamente en pérdida. Y la cuestión es poder cortar eso y sacarlo de esa pérdida. Por ejemplo, en terapia médico-familiar decimos que hay todo un ciclo determinado de la persona que está enferma, de la persona que está triste. Y en ese ciclo, la cuestión es que se dice que la persona cuando está en ese momento, de repente le bajan las defensas y se enferma. Y entonces, de la calle pasa a la sala. De la sala se enferma tal vez un poco más y pasa
al cuarto a una reposet. De la reposet del cuarto, invariablemente, pasa a la cama. Y de la cama pasa al cementerio. Y el asunto es evitar eso, es cortar esa cadena. Y algo que también te digo, que también lo tomo de terapia médico-familiar, es el hecho de evitar completamente dos cosas. La primera cosa para evitar es evitar que la enfermedad se transforme en un nuevo miembro de la familia. Sí, claro, porque hay una persona con cáncer o una persona con una crisis de diabetes, entonces toda la familia empieza a trabajar. En vez de fijarse en la persona, muchas veces esa familia, ese grupo, empieza a fijarse en la enfermedad. Y entonces la enfermedad, o sea, ¿quién llega primero? El cáncer. ¿O quién llega primero? Algo terrible. Y entonces se olvida que es una persona con, en vez de un canceroso o un diabético o lo que sea. Y otra cuestión es el hecho de evitar completamente el asunto de que de ninguna manera hagas algo que la persona pueda llegar a hacer por sí misma. Eso de, descansa, abuelo, descansa, deja, yo lo hago, de ninguna manera. ¿Qué? ¿Es una cuestión desalmada? No. Lo que pasa es que cuando la gente siente que puede seguir teniendo responsabilidades, pues de esa forma sigue en acción. Recuerda que la única condición previa para morirse, ¿cuál es? ¿Cuál crees tú que es la única condición previa para morirse? ¿Sabes qué? La única condición previa para morirse es estar vivo. Sí, parece una verdad de perogrullo, como diría alguien, pero de ninguna manera. Hay mucha gente que de repente se olvida que mientras la persona está viva, pues está viva. Porque si no, la cuestión es que muchas veces comienza un determinado dolor inexplicable y una dinámica en la familia completamente inexplicable, en ese grupo completamente inexplicable, en la propia persona completamente inexplicable. Y aquí te quiero comentar algo. Tal vez te des cuenta, y quiero por favor hacerme entender, el hecho de que cuando trato ese tipo de cuestiones, de ninguna manera voy a decir, si tú te enfermas, de ninguna manera lo voy a decir, sino que voy a decir, si una persona se enferma. De esa forma, si alguien dice, si tú te enfermas, está cargando con eso con alguien. Cuando alguien me dice, si tú tal cosa, digo, yo paso, muchas gracias. En cambio, cuando se terceriza, cuando se pone en la silla vacía, es algo que le pasa a algo o a alguien fuera de nosotros. De esa manera, se crea en ese campo morfogenético que hablaba el doctor Rupert Sheldrake, de ninguna manera alguien se va cargando con algo que de ninguna manera le corresponde. Tuve yo una vez un profesor muy buen homeópata, doctor homeópata, que él decía, ¿sabes qué? Cuando un consultante mío me dice, me cayó como patada al hígado, ¿qué crees? Al otro día, pácatelas, se enfermó del hígado. Claro, es eso que te digo, de evitar que se cargue el campo de cada uno. Y claro que sí,
es algo siempre que le pasa a alguien. Entonces, de acuerdo a otras formas de poder platicar de luto, se puede decir que el luto es, tal como lo lees, la manifestación externa del dolor que se sufre por el fallecimiento de algo querido. ¿Por qué pongo algo y evito poner a alguien? Muy sencillo. Por el hecho de que en esa línea hay algo que dejó de estar, que de repente murió. Entonces, ese algo querido puede ser ese trabajo, puede ser esa relación, puede ser alguien que sí falleció, puede ser tantas cosas. Y el duelo es el proceso que tiene lugar tras una pérdida irreparable. Y eso detrás es más o menos. ¿Por qué? Porque si bien la pérdida representa una condición de cambio obligado, sí y solo sí, alguien que pierde algo, ya se modifica algo en su forma de ser, de vivir, que necesita volver a rehacerse. Que ese cambio tiene el poder de influenciar en la calidad de vida de una persona. Hay de repente tipos de luto que son lutos anticipados. Por ejemplo, hay pérdidas esperadas, hay pérdidas imprevistas. Y en ese luto anticipado, pues puede ser tanto alguien que le dice a un subordinado o a alguien, ¿sabes qué? En un mes ya cerramos el proyecto, dejas de trabajar, y de repente la persona que tenía esa línea y decía, bueno, con esto voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, dice, ¿un mes? Uy. Y entonces, en esa pérdida anticipada, sí le pueden bajar las defensas, en esa pérdida anticipada, sí pueden dejar de hacer muchas cosas, y entonces la idea es permitirse que cuando se tiene esa pérdida anticipada, aunque le puedan bajar las defensas, poder empezar a trabajar desde el futuro. Ok, ¿qué voy a hacer yo en ese futuro? Y entonces, pasamos a otro punto, que es la crisis. Esa crisis, de acuerdo al doctor Slaikeu, una crisis es un estado temporal agudo de trastorno y desorganización, donde la persona siente que las herramientas que tenía ya dejaron de servirle, o ya dejaron de servirle tan bien como le servían antes. Pero checa como una crisis es un estado temporal y agudo. O sea, temporal porque dura un tiempo, agudo porque en el momento de crisis, ¡paz!, se dispara la cuestión. Y entonces, hay gente que viene y me dice, es que hace 20 años estoy en crisis. ¿20 años? Sí, 20 años, 20 años. No hay ninguna crisis que dure 20 años. Cada cosa, hasta la muerte, tiene tiempos determinados. Ahora, ¿la persona me está mintiendo? De ninguna manera. Solo que sí está en crisis, pero son diferentes crisis. Porque una crisis es un estado temporal y agudo de trastorno y desorganización. De repente, en ese primer momento, quien sufrió el sismo, de repente hubo un tiempo que, ¿y ahora qué pasa? ¿Duermo? ¿No duermo? Después del sismo, por ahí viene otro, por ahí una contrarréplica, pero luego el ser humano comienza a tener otras herramientas que sí le permiten seguir adelante.
Y otra cuestión es la intervención en crisis, que es lo que hacemos todas las personas que somos cuidadores, caregivers de otra gente, intervenimos en momentos de crisis. Ahora, en esto hay algo que se llama estrés postraumático. De acuerdo a mi definición y la línea que yo sigo, el estrés postraumático es algo que se instala en la persona cuando luego de un momento de crisis, luego de un momento bien complicado, 3 meses después, siente que en ese momento no hizo nada. Y fíjate, de repente viene una vez una persona que sufrió algo terrible y dice, sí estaba con estrés postraumático. Y me dice, es que no hice nada, es que no hice nada, es que no hice nada. A la 4ª, 5ª vez que me dice, es que no hice nada, digo, tú me disculpas, pero me estás mintiendo. ¿Qué? Palti, ¿me dices mentiroso? Digo que me estás mintiendo. Pero me estás diciendo mentiroso. ¿Cómo crees que esto, que lo otro? Me estás mintiendo. Sí hiciste. ¿Qué hice? A ver, dime qué hice. ¿Seguiste respirando? ¿Seguiste respirando? Sí, por supuesto, claro que estoy respirando. Y el seguir respirando, luego de eso, ¿qué te permitió hacer? Y me empezó a contar un montón de cosas que sí hizo. Y ¿sabes qué? Esa sensación de estrés postraumático desapareció. ¿Por qué? Porque la persona sí se dio cuenta que sí había hecho cosas. Ahora, junto con esto, tenemos algo que yo llamo los exilios de la vida, que es de un artículo que escribí hace unos años, y exilio, de acuerdo al diccionario, significa expulsar a uno de su país. Resulta que cuando sucede ese luto, cuando sucede ese duelo, cuando sucede esa pérdida, mucha gente sí se ve expulsada. ¿Expulsada de qué? De ese pequeño país, de ese pequeño lugar, ese santuario interior, eso algo que tenía hasta ese momento que sí le daba seguridad. Y por eso, en ese exilio, pierde esa base de sustentación, perdiendo tal vez identidad. Y yo propongo que cada vez que una persona pierde un trabajo, automáticamente esa crisis hace que esa persona se sienta exiliada. Yo propongo que cuando una persona es expulsada de una relación importantísima para esa persona, eso hace que la persona se sienta exiliada. Y también alguna sorpresiva mala noticia, que cuando cambia la perspectiva de su vida, eso hace que la persona se sienta exiliada. ¿Exiliada de qué? De ese pequeño algo que le daba tranquilidad, que le daba seguridad. Expresando de esta forma que para mí, a lo largo de la vida, hay muchas posibilidades que muchas personas, más de una vez, sufran esa sensación de exilio. Y en ese momento surgen preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Se puede enfrentar una situación así? ¿O cuántas veces, llovido sobre mojado, una persona puede soportar situaciones de ese tipo? ¿Se puede superar eso? O la pregunta que muchas veces surge es, ¿y por qué a mí? ¿Es acaso un castigo del cielo? ¿Es acaso una prueba que me están poniendo? O la pregunta de Felipe, de Mafalda, ese eterno perdedor que estaba con Mafalda, que la pregunta que él hizo en un momento complicadísimo de su vida es, ¿y justo a mí me tuvo que tocar ser yo? Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Fíjate que Campbell hablaba de el héroe de las 1000 caras, del viaje del héroe, que sí se tiene que sufrir para poder levantarse. A mí realmente el sufrimiento
me gusta muy poco, pero sí me interesa poder dar herramientas para que la gente se pueda volver a levantar y se pueda volver a transformar las veces que sean necesarias. Como que en la vida nos estamos transformando todo el tiempo, entendiendo que el pasado está para atrás, entendiendo que el futuro está para adelante. Yo te puedo preguntar, ¿cuánto tiempo vivieron tus seres queridos? ¿Cuántos años tienes tú? Y fíjate que para el pasado ya pasó, pero para el futuro hay muchas y muchas y muchas cosas para todavía poder hacer. ¿Cuándo? Cuando esa brecha de efectividad, dónde estoy y dónde quiero estar, se invierte. Y entonces trabajamos primero desde el ¿y dónde quieres estar? Hay gente que vuelve al pasado. Ok, está bien. ¿Y dónde quieres estar? ¿Qué quiere decir? ¿Y dónde quieres estar? Primero, que de ninguna manera el pasado condiciona nuestro futuro. Y para eso yo te propongo crear lo que a mí se me ocurrió llamar la memoria futura. ¿Qué es una memoria futura? Es la articulación de un montón de cosas que hace que cosas del pasado puedan estar en ese futuro, pero poder crear una memoria futura. Hace unos años vino conmigo a consulta una mujer que estaba realmente desesperada. Se sienta y me dice, Palti, así hizo, quiero terminar con mi vida. Órale. ¿Qué harías tú si alguien te dice, quiero terminar con mi vida? Primero, ¿le crees? Claro que sí le creo. ¿Cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue desde una técnica del doctor Milton Erickson, que es una técnica confusional. Para el doctor Erickson, Milton Erickson, la confusional es la rendija directa hacia el cerebro, el hemisferio derecho del cerebro. El izquierdo es el racional, el derecho es el que crea, que piensa. Y entonces cuando me dice, quiero terminar con mi vida, me acerco a ella y le digo, ¿te ayudo? La persona se queda así y me dice, ¿qué? ¿Me vas a ayudar a matarme? De ninguna manera, le digo. Tú me dijiste que quieres terminar con tu vida. De ninguna manera. Es que tú me dijiste que lo que quieres es matarte. Entonces, te propongo que veamos de tu pasado las cosas lindas y buenas que te gustan y ahí lo tomemos al futuro. Y aquí lo que quiero hacer es contarte otra anécdota real que me sucedió. Hace muchos años, un cardiólogo con el cual trabajo mucho me dice, ¿sabes qué? Tengo una situación. Una mujer que tú alguna vez atendiste, me dice, en un pueblo de un estado, un nietito de 4 años, se abre la puerta, el nietito y la hermanita salen a jugar a las escondidas, o escondidillas, creo que se dice en México. El niño se esconde debajo de un camión de gas, el camión arranca y le aplasta la cabeza. Y la familia no sabe cómo decirle a la abuela lo que pasó. ¿Y sabes qué? Mañana la señora viene a mi consultorio, que estoy en el hospital, para cualquier cosa que le suceda, poder ponerla en cardiología, para ver qué puedes hacer. Complicado. Llego y hablo primero con la señora. Y le digo, señora, ¿usted sigue siendo el pilar de su familia? Sí, sí, claro, por supuesto. Y todos sus hijos, todos sus nietos, ¿siguen confiando en usted?
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues entonces yo necesito que hoy, en este momento, tome usted una vez más el timón de su familia. Y la señora, ya con 80 y tantos años, me dice: doctor, ¿de qué me está hablando? Que por favor, yo necesito que una vez más tome usted el timón de su familia. ¿Me lo promete? Se lo prometo. Ahora me dice: ¿de qué? Sí, sí, digo. Pasó una desgracia. ¿Qué pasó? Y se lo cuento. Dice: pero, y ahí pongo un pero tal vez positivo, toda su familia está en otro cuarto y no sabe qué hacer. Pero yo le dije que estaba seguro que usted iba a poder ayudarlos. ¿Y qué tengo que hacer? Ser el pilar y el timón de su familia, señora. Lo hago. ¿Cómo murió? Claro que no le dije en ese momento cómo había muerto, solo que el niñito había fallecido. ¿Y qué hago? Yo la acompaño, ¿le parece? Sí, por favor, acompáñame. Vamos del brazo, el médico del otro brazo, el cardiólogo, toda la familia está reunida en otro cuarto, 20, 25 personas. Me miran, los miro, digo: la abuela ya lo sabe y está dispuesta a seguir siendo el timón de la familia, el pilar de la familia. Pero quiero que ahora, por favor, todo el mundo se siente, luego la saludan. Y quiero que piensen, cerrando los ojos, o quien quiera con ojos abiertos. Quiero que piensen en lindos recuerdos que ustedes se acuerdan de este niño que falleció. En lindos recuerdos que ustedes se acuerdan de este niño que falleció. Y me gustaría, digo, si me permiten grabarlo. Sí me permitieron. ¿Para qué? Para luego dárselos a ustedes y que se acuerden de esos recuerdos. Y uno por uno fueron contando recuerdos. Y la mamá del niño saca fuerzas de adentro y dice: ¿saben una cosa? Y lo digo y también se me enchina la piel. ¿Saben una cosa? Anoche soñé con mi hijo. Y soñé que estaba con su mochila del jardín. Y soñé que yo estaba con él. Y soñé que con esa mochila llegamos hasta una barda. Y en esa barda mi hijo se sacó su mochila, me la dio y me dijo: tenla, mamita, a partir de ahora ya no me hace falta, porque a partir de ahora, cruzando esa puerta, voy a estar muy bien. Claro que hubo llantos, claro que apelé y acudí a todas las partes del sistema de creencia de esa gente, respetándolos profundamente. ¿Y sabes qué? Acordándose de las cosas buenas, se permitieron crear esa memoria futura para desde allí seguir transitando todo esto. La memoria futura. Un médico que estaba en otra sala dice: nunca me imaginé que esto iba a terminar con toda la gente abrazada, hasta riéndose, contando anécdotas, y la señora de más de 80 años dándole el lugar para que viva, siga siendo el pilar de esa familia. Te cuento que esa señora vivió muchos años más,
también fortalecida por el hecho de esa memoria futura. Tulbin y Endel hablan de muchas cosas. Y fíjate cómo todo esto de la memoria, quiero traerte sobre también cómo pasar todo esto. De algo que Albert Einstein decía, una frase atribuida a Buda. Él le gustaba decir, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y cómo haces tú entonces en esa memoria futura para evitar ese sufrimiento? Sí, entendiendo que existe ese futuro. Ver qué, cómo, cuándo, con quién, cómo lo haces para seguir teniendo tú ese futuro. Y Viktor Frankl decía algo muy parecido. Él decía, si no está, permíteme leerlo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. Y entonces, la pregunta es, muy bien, ¿y a qué desafío te estás enfrentando? ¿A qué desafío? Plantéate, ¿a qué desafío te estás enfrentando? En vez de preguntarle a alguien, ¿qué te pasó? A ver, Palti, si yo le pregunto qué te pasó, es una forma de decirlo, sí. Pero si a alguien se le pregunta qué te pasó, ¿qué te hicieron? Todo eso lo pone en actitud de víctima. Como que viene algo completamente de afuera y como que le hicieron, porque a la víctima siempre le hacen. Entonces, de esa forma, la persona siente que es incapaz de hacer cosas. En cambio, si tú primero lo piensas con, ok, ¿a qué desafío te estás enfrentando? Ahí cambia la cosa. Porque tú te estás enfrentando, plantear ese desafío mirando hacia el futuro, haciendo y planteándote metas conseguibles y posibles para permitirte seguir viviendo. Y fíjate, aquí hay una cosa para mí bien interesante, que es que plantearte un objetivo, muy bien, me planteo un objetivo, pero cuando un objetivo sigue siendo objetivo que alguien quiere alcanzar, ¿cuándo está activo? O sea, un objetivo es relevante mientras está activo. Fíjate, por ejemplo, yo tengo un vaso con agua y de repente tengo sed. Y de repente alguien me llama por teléfono, veo quién es y en ese teléfono me es importante esa llamada, pero tengo sed. ¿Qué hago? Decido como algo posible, como algo conseguible, atender la llamada, dejo el vaso y entonces ¿qué? ¿Dejé de tener sed? De ninguna manera. Pero más importancia le doy a esto. O sea, un objetivo es relevante siempre y cuando esté activo. De repente corto la llamada y ahí sí, agarro el vaso y tomo todo lo que quiera. Entonces, plantéate metas pequeñas para poder seguir adelante. Cosas que sí puedes hacer. Cosas que de repente hoy no, pero puedes comenzar a hacerlo. Tipo baby steps, tipo
pasitos de bebé. Y en esto te quiero traer, ya vamos terminando por el tiempo, ¿sí? Permite, doy vuelta para ver cuánto tiempo me queda. 45 minutos llevamos. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Muy bien. Sí quiero dejar tiempo para preguntas. Entonces, sí quiero traerte un par de técnicas también de terapia médico-familiar, que una es agency y otra es communion. ¿Qué es agency? Agency justamente es el sentimiento que uno mismo puede tomar decisiones personales para tratar con la enfermedad, con los sistemas de salud o con lo que sea. O sea, agency significa evitar quedarse pasivo. Evitar quedarse pasivo. Nada de decirle a la persona que está con el problema, tú deja, descansa y no sé cuánto. De repente la persona necesita tomar sus propias decisiones. Pues deja a la persona tomar esas decisiones. Y communion es justamente poder reforzar los lazos emocionales de la gente que está con esa persona para ver cómo entre todos pueden generar ese tejido de contención. Cómo entre todos pueden generar ese tejido de contención. Y yo te sugiero en esto un otro ejercicio. Que pongas primero en una hoja, yo soy, y le pongas tu nombre. ¿Ok? Y entonces para ver ese tejido de contención que hay, que tú escribas cuál es tu red de contención. Contigo, en tu trabajo, con los demás, en tu vida. Contigo, con tu trabajo, con los demás y en tu vida. En tu vida es con la gente que te rodea. Contigo es contigo mismo. Y checar una vez que ya lo tienes, a ver en qué quieres empezar a trabajar. ¿En qué quieres empezar a trabajar? Y déjame hacer una pregunta a la gente de producción. ¿Preguntas? ¿Nos puede hablar un poquito de la invitación al taller? Sí, claro, por supuesto. Sabes, esto es en vivo y tengo aquí la gente de producción y quiero hablarte de una invitación que estamos nosotros teniendo, que es que estamos trabajando junto con el Centro Milanés de Terapia de Familia y trayendo al doctor Enrico Cazzaniga para que el día 1, 2 y 3 de noviembre nos dé el doctor Cazzaniga un taller de 3 días para gente que tenga algún tipo de preparación en este tema, que pueden ser todo el área psi, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, tanatólogos, enfermeras, enfermeros, gente que trabaja en rescate de personas, abogados, médicos, lo que se te ocurra, ¿ya? Te invito a estar en este taller. Y como la Universidad UTEL tiene ganas de que tú, como miembro de UTEL Talk, estés mucho más preparado todavía de lo que estás. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo en este momento es darte 10 lugares del 100% del costo total para que puedas venir y estar. En esta forma, ¿cómo es que lo hacemos? Por favor, aquí tienes mi teléfono, que por WhatsApp
por favor me mandas un mensaje que en ese mensaje diga: quiero ir al seminario con todo pagado, o lo que se te ocurra, pero que diga con todo pagado, y me pones ahí por favor también la matrícula que tú tienes de la Universidad UTEL. Ahora, me lo mandas, yo te voy a llamar y voy a tomar toda una serie de datos para que sí estés. Entre otras cosas, vamos a dar un certificado de asistencia y quiero saber bien de esas primeras 10 personas qué es lo que tiene, cómo quieres tú aparecer en el certificado y varias otras cosas más. Ahora, también para la gente que tenga la posibilidad de venir, aunque esta gente no esté con el dinero para la totalidad de todo eso, fíjate que nosotros lo que tenemos es algo que me animo a invitarte a que vengas, si no estás en esas primeras 10 personas, que entres a esa liga y que en esa liga entres a la liga y hay una ventanita que dice Beca UTEL. El costo para profesionales de esto, una para atrás por favor, el costo para profesionales de esto es de 3.700 pesos, para alumnos es de 3.200 pesos, pero tenemos un convenio con la Universidad UTEL que quiere que la gente esté mucho mejor preparada todavía, dar todas las opciones de preparación, y entonces con Beca UTEL solamente vas a pagar 2.000 pesos. Entonces, las primeras 10 personas van a estar con el costo total cubierto. Y luego las otras personas que sí quieran venir o que de repente ya puedan poner en el WhatsApp con mi número de teléfono, que es 5551004719. Repito, 5551004719. Que te inscribas en lo que es la Beca UTEL y solamente pagues 2.000 pesos. Y aquí tengo algunas preguntas. ¿Alguna pregunta es: ¿todas las pérdidas se manejan igual? La respuesta es sí y no. ¿Qué es lo que es sí? Es el hecho de considerar la pérdida una pérdida. O sea, de ninguna manera yo te sugiero a alguien que tiene una pérdida, sea un niño por ejemplo, decirle: ¿qué lloras tanto por eso? Pues para el niño es importante. Oye, que el mar está lleno de X. Pues ¿sabes qué? Para la persona sí es importante. Ahora, que sí se puede tratar esto con creación de memoria futura, claro que sí. Pero también hay muchas pérdidas que necesitan tratamientos diferenciados. Por ejemplo, cuando a alguien ya se le instaló un estrés postraumático, hay formas de tratamiento para estrés postraumático. Y si quieres, en algún momento daremos una otra UTEL Talk para ver cómo se maneja el estrés postraumático. De repente un niño pequeño, hay chicos que necesitan una cobijita para sentirse seguros. Hay otros niños mayores que precisan otro tipo de cosas. Hay personas mayores que necesitan otro tipo de tratamiento, pero lo que sí es que la pérdida sí es pérdida, el luto sí es luto.
Muy bien. Tengo otra que dice, ¿cuánto tiempo tarda en que pase el duelo? ¿Después de cuánto tiempo ya es anormal? Aquí dice, ya no es normal, pero fíjate que yo prefiero que se evite utilizar la palabra no. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho del cerebro, de acuerdo al doctor Milton Erickson, no reconoce la palabra no. Si alguien dice, no te caigas, ¿qué pasa? Generalmente, ¡paz!, se cae. Pero yo le dije que no se caiga. Claro, pero como el cerebro derecho no reconoce la palabra no, el decir no te algo le da opción así hacerlo. Entonces, en vez de decir, si alguien dice no me toques, tal vez alguien piensa, quiere que la toque o quiere que lo toque. En vez de decir no me toques, que es mejor, te sugiero decir, aléjate. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda para que pase un duelo instalado? Después de cuánto tiempo ya es algo anormal. Y eso tiene que ver, por un lado, con la edad de la persona. En un niño hay formas de poder hacer que el duelo dure menos. En adultos también. Hay gente que dice que el duelo por la pérdida de un ser querido puede durar 2 años. Hay gente que dice que la pérdida por una separación puede durar tanto tiempo. Muy bien, yo tengo una técnica, por ejemplo, que compartimos mucha gente, que muchas veces sucede que cuando un duelo de una persona dura mucho tiempo es porque la persona le falta quedar en paz con el hecho o la persona que falleció. De repente hay gente que le faltó despedirse apropiadamente. Entonces yo te sugiero estar con profesionales que sepan manejar esas técnicas. Algunos usan trances hipnóticos, estados amplificados de conciencia. Otros usan otras técnicas, escribir, etcétera, etcétera, terapias narrativas. ¿Para qué? Para quedar en paz consigo mismo, para quedar en paz con la situación, con la persona, para permitir también que la persona pueda despedirse apropiadamente de esa persona o situación. Y de esa forma es mucho más corto el momento en que el duelo termina. Como profesional, ¿qué educación debo tener para poder ayudar a las personas? Muy bien. El doctor Erickson decía, Milton Erickson, él decía que la técnica adecuada es la que sirve. La técnica buena, adecuada, es la que sirve. También te sugiero tener algún tipo de preparación que te permita poder cortar a la medida de la persona lo que la persona necesita, como si fuera un traje cortado a la medida. Una vez una de las hijas del doctor Erickson nos vino a dar una conferencia, un taller, y él decía, pues mi papá decía, pobre el consultante cuyo psicoterapeuta, cuyo terapeuta, cuyo caregiver conoce una sola técnica y se la quiere poner a chaleco. Mínimo, te sugiero 3 técnicas de cada una de las cosas para poder tener en tu bolsa y así de esa manera poder estar. ¿Cómo se sabe que se ha superado una pérdida? También una muy buena pregunta. Cuando la persona puede inventar ese nuevo futuro, esa memoria futura, salir de ese pozo. Ahora, eso significa, Palti, que yo con eso voy a olvidarme
de mi ser querido? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero lo que sí te digo es que la mejor forma es poder tomar lo bueno que te acuerdas de esa situación, de esa persona, y trabajar con eso como base de sustentación para crear cosas nuevas, para crear cosas diferentes. Tal vez se te ocurra una fundación en memoria de lo que sucedió, o trabajar para la gente que sufre de tal cosa que de repente esa persona sufrió, que no hace falta que tú lo hayas sufrido, pero de repente dices, oye, eso me es muy cercano a mí, así que ¿qué tal si tomo esa energía, esa catexia, esa energía de vida? De ninguna manera esa energía de muerte, sino transformar esa energía de muerte en energía de vida. Y entonces, de esa forma, tomar eso para crear esa memoria futura. Con agency, permitiéndote tomar esas decisiones, con community, permitiéndote a ti crear esas redes con las cuales ayudar y sí, seguir adelante. Muy bien. Fíjate cómo aquí me están diciendo que tengo unos minutos más. Tengo otra pregunta que dice, a ver, tengo unos minutos más, pero aparte de esos minutos, ahí tienes mi teléfono. 55-5100-4719. Me llamo Balti y este es mi celular personal. Entonces, aparte de estas preguntas, si en otro momento tienes alguna otra pregunta, yo te pido por favor, con todísima confianza, que me llames. Tengo otra pregunta que dice, ¿y qué pasa cuando no tengo el sentimiento de tristezas por un ser querido? Doy vuelta a la pregunta. A ver, ¿necesito tener un sentimiento de tristeza? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que aún sin sentimiento de tristeza se puede honrar una memoria, se puede tomar esa base, si tú quieres, de lo que eso te dejó y seguir adelante. Y si alguien dice, cambié de trabajo y me liberé, ¿debo estar triste? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque para mí la idea es el hecho de poder seguir viviendo. Y a mí me parece que este mundo sí hemos venido para disfrutar. Entonces, ¿es exagerado vivir un duelo por un perro que ha compartido la familia por varios años? Bueno, nosotros teníamos a la Gingy, que era la hermana canina de mi hija, que a la Gingy la trajimos de Bolivia para México. La Gingy vivió 18 años, algo por el estilo. Era un setter irlandés boliviano, porque era típico de los pagos ahí de Bolivia, y muere la Gingy. Y por supuesto que hicimos duelo, y por supuesto que nos sentimos enormemente tristes, porque ya no la teníamos físicamente. Te digo de mí, otro que haga lo que quiera. Pero por supuesto que la muerte de nuestra perra nos dolió. Sea perra, canario, pescadito, lo que venga. Ahora, conozco también gente que en el momento del duelo del fallecimiento de un ser querido, tenían que estar duros, tenían que estar estoicos, tenían que estar
porque tenían que superar esa situación y creían que esa era la forma de hacerlo. Y que se les muere un pescadito. Y que con la muerte de ese pescadito, ¡guau!, se abrieron las aguas y la gente se cayó. Oye, si no puedo cuidar un pescadito, si no puedo cuidar una planta, ¿cómo voy a poder cuidar de X, Y y Z? Pues ¿sabes qué? Sí puedes hacerlo. Porque sí estás viva, sí estás vivo. Y tomando, si precisas ayuda, pues ve a buscarlo. De tu red de contención, adelante. De profesionales, adelante. De ti misma, de ti mismo, haciendo, trabajando, estudiando, adelante. Pero, por supuesto que de ninguna manera es exagerado por un animal que compartió tiempo con una familia hacer duelo y sentirse triste por ese duelo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Yo hago lo que la gente de producción me está comentando y de vuelta te ofrezco que si quieres hacerme alguna pregunta me llames directamente al celular o me mandes un WhatsApp. Y recuerda que tenemos para el 1, 2 y 3 de noviembre, de aquí a una semana, pues tenemos el seminario de luto y duelo. Las 10 primeras personas que se comuniquen por WhatsApp y que digan quiero ir gratis al seminario, perfecto, lo van a tener gratis. Y luego las personas que sí quieran venir, picando en la liga donde dice beca UTEL, en vez del dinero que cuesta a otras personas, a ti te va a costar solamente 2.000 pesos estar. Y créeme que el doctor Cazzaniga es el número 1 del Centro Milanés de Terapia de Familia, que el Centro Milanés de Terapia de Familia es internacionalmente hablando el lugar donde los psicoterapeutas miran, los psicoterapeutas sistémicos miran para ver las nuevas técnicas que hay, cómo se puede intervenir, cómo se hace la resolución. Pues el doctor Cazzaniga es el número 1 en el Centro Milanés de Terapia de Familia para abordaje y tratamiento de luto, de duelo y de pérdidas. Mi teléfono es el 5551004719. Ha sido un enorme placer para mí estar aquí en la universidad. Brindo por tu vida, brindo por tu futuro. Espero que sí podamos estar juntos. Y ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo este tiempo que me has dejado y quedamos en contacto para una nueva vez, para una nueva UTEL Talks. Muchas gracias.